Ya vale. Está inmuteado por si acaso. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas. Perdón por no aceptarla a las 6, justo es que tuve un pequeño problema así como muy técnico. Así que, bueno, vamos a empezar ya. Este es el cuarto ciclo de esta versión de Agosto es Feminista, que está creada por el área STEM de Tremendas, que es donde trabajamos hoy en día yo, Constanza y Murín, que nosotras somos de Tremenda STEM. Y esta fue como una alianza que se hizo con Hermana Yo Te Creo, que es otra fundación, y hicimos esto que se llama el Agosto Feminista para visibilizar un poco esto de las mujeres en el área STEM y todo con el fin de inspirar y reducir un poco la brecha de esta área a largo plazo, al final de cuentas. Así que eso para todas las presentes. Hoy nos acompañan 4 exponentes aquí presentes, las 3 que tienen sus cámaras encendidas y nos falta una que creo que aún no llega. Así que eso, vamos a empezar. Murín, no sé si tú quieres dar la pasada o sigo yo. Sí, yo sigo. Quisiéramos partir con María José Escobar, quien es experta en inteligencia artificial y robótica cognitiva, Ceremi de la Macrozona Centro. Así que, hola María José, muchas gracias por participar y primeramente quisiéramos saber cómo estás y segundo también nos gustaría que nos contaras un poco sobre ti y cómo ha sido para ti ser un referente y profesional del área STEM. Y gracias, Morín, gracias, Constanza, por la invitación. Yo creo que estas actividades son altamente beneficiosas para toda esta comunidad, ¿ya? Sobre todo con el fin de incentivar a las mujeres a formar parte del desarrollo de la ciencia y la tecnología del país y del mundo, ¿ya? Bueno, agradezco la invitación, estoy con mi pequeña aquí, no sé si se alcanza a ver, ahí está. Así que vamos a hacer juntas la presentación de hoy día. Me dijeron 10-15 minutos, así que voy a tratar de referirme al tiempo. No puedo compartir pantalla, me tienen que habilitar la... Y aprovecho de saludar a Cecilia. Buen día, Cecilia. Buenas tardes. Listo, está habilitado. Ya, muchas gracias. Yo espero cubrir los puntos que me dijeron que me pidieron que cubrir, ¿ya? Bueno, tal como me presentaron, yo soy profesora del Departamento de Electrónica de la Universidad de Santa María, que estoy acá en la Casa Central en Valparaíso. Hasta hace muy poco era la única de 25 mujeres. Yo me fui de ahí para irme a tomar este cargo de Ceremi de Ciencia de la Macrozona Centro, que es la región de Coquimbo y Valparaíso. Quedaron sin ninguna mujer. Hace poco hubo una contratación de una profesora en Santiago, en telemática, que está de alguna forma llenando un espacio que está estamos muy subrepresentadas. Un poco, les voy a contar un poco de la historia de las cosas que he hecho y después me voy a enfocar un poco más en la parte que tiene que ver con tecnología y con ciencia. Yo estudié en un colegio subvencionado, ya acá en la quinta región, ahí estoy yo en el centro. Después siempre me interesó, me gustaba mucho la física, la astronomía, yo quería ser astrónoma cuando chica. Y y en ese tiempo no existía la carrera de astronomía, la única forma de llegar a la astronomía era mediante algún doctorado o magíster. Entonces dije, ya, ok, quizá el camino es entrar a estudiar ingeniería, así que ahí me fui a estudiar ingeniería y como no sabía cuál ingeniería quería estudiar, me fui al plan común de la Santa María. Y luego de los pocos meses ya tenía claro que lo que andaba, lo que me interesaba era la electrónica, por lo tanto me iba a ir a ingeniería civil electrónica. Les cuento un poquito más por qué tiene que ver el asunto de la electrónica. Y ahí mismo hay un programa, un incentivo
a seguir la carrera de magíster. Y eso fue lo que, en el fondo, al final hice la carrera con el magíster en electrónica. Después me acuerdo que salí de ahí y no quería saber nada con investigación científica. Así que me fui a trabajar a Santiago como ingeniera. Trabajé 3 años en una empresa de telecomunicaciones que se llama Sixbel, ¿ya? Y ahí lo que hacíamos era plataformas telefónicas. Nuestros clientes eran la operadora, era Entel, Movistar. Y era entretenido porque uno desarrollaba toda la parte de software que comunicaba y hacía factible una llamada telefónica. Y teníamos clientes en todas partes de Sudamérica, así que tuvo un montón de viajes. Pero luego volvió el bichito de la investigación y ahí fue cuando postulé una beca para ir a hacer un doctorado en Francia, que es el pueblito donde vivíamos en el sur de Francia, en el INRIA, un doctorado en procesamiento de imágenes y electrónica, y después volvimos a Valparaíso, eso fue hace más o menos como 10 años. Dentro de yo creo que es súper difícil para... No sé, pues cuando uno es adolescente, cuando uno es joven, cuando es chiquitita, antes de poder decidir qué cosas te gustan estudiar, a uno le gustan muchas cosas. Y es súper complejo poder decidir dentro de todas las cosas cuáles te gustan. Y ahí yo creo que al final da lo mismo un poco el camino por donde uno empiece. Lo importante es que siempre uno termina juntando todas las vocaciones y todas las cosas que a ti te gustan. Entonces, ¿por qué la ingeniería? Porque para mí la ingeniería es una forma de entender el mundo y cómo el conocimiento científico se aterriza, ¿ya? Y logra mejorar nuestra calidad de vida. Y, de hecho, ¿por qué ingeniería y qué es lo que es la ingeniería? De alguna forma para motivar. La ingeniería, según la Real Academia Española, efectivamente el estudio de aplicación por especialistas de diversas ramas de la tecnología. ¿Ya? Pero la versión de Wikipedia es más entretenida porque dice que la ingeniería es la aplicación de la evidencia empírica de la matemática, de la ciencia, la economía social y el conocimiento práctico de manera de inventar, innovar, diseñar, construir o mejorar estructuras, máquinas, herramientas, sistemas, componentes, material y procesos. ¿Ya? O sea, es la forma que aterrizamos todo este conocimiento científico que está dando vuelta en el aire, lo hacemos en algo concreto que aportan las personas. Y ahí, efectivamente, es lo que hacemos cambiar. La humanidad por mucho tiempo realizó cosas basadas en la experiencia, como es la invención de la rueda y mejoras en la invención de la rueda, y hay un punto de inflexión que tiene que ver con el último siglo un poquito más, en que la sociedad como tal ya no actuó basada en la experiencia, sino que el conocimiento se antepone a la parte práctica, y lo que hacemos hoy en día efectivamente se genera conocimiento, y a partir de ese conocimiento es como proponemos soluciones al mundo real. Y también parte de ser ingeniero tiene que ver con atreverse a hacer cosas mega descabelladas. Por ejemplo, en la carrera espacial, el año 60, partió efectivamente y estaba la meta de salir al espacio, estaba la meta de hacer un cohete, el Saturno 5, que tenía alrededor de varios metros de altura, no sé cuántos metros son esos exactamente, son como 100 metros, más de 100 metros de altura, llevar personas, salir de la Tierra y poder ojalá llegar a la Luna. O sea, es un desafío gigante que uno también debiera preguntarse, ¿qué tipo de personas son las capaces de tomar un desafío similar, de poder concatenar todo un desarrollo tecnológico? Aquí convergen muchas tecnologías, ser responsable de las vidas humanas que están dentro de este cohete y cumplir el objetivo. O sea, también ser ingeniero tiene que ver con dar un salto y mojarse, necesario un poco locura, riesgo, adrenalina para resolver problemas imposibles, y en mi opinión personal la ingeniería es aquellas cosas que nos entregan herramientas para cambiar el mundo. ¿Ya? En mi caso particular, yo estudié ingeniería electrónica, pero a mí me gustaba la biología, ¿ya? Y por eso le digo, da lo mismo donde uno parta, uno termina de las cosas que a ti te gustan. Y una de las cosas de la biología es tratar todo lo que aprendí en ingeniería, tratar de utilizarlo para entender cómo funciona el cerebro. Específicamente, en mi caso me interesaba mucho estudiar cómo funciona la retina desde una mirada de una máquina de cómputo, una máquina biológica que está realizando cómputos de la información visual y está transformando esa información visual en información eléctrica que transmite hacia el cerebro. ¿Cuáles son los principios de conversión de esta información y si podemos aprender algo de esta máquina de cómputo biológica para transmitirla a la tecnología? Bueno, ahí hay un montón de contribuciones que hemos realizado desde el punto de vista biológico, cómo la ingeniería ayuda a entender a la retina y cómo, al revés, cómo la retina ayuda
a la tecnología y tenemos, por ejemplo, la retina muy buena ecualizando contraste en imágenes, y aquí lo que hicimos fue utilizar un modelo matemático que emula de alguna forma la ecualización de contraste que hace la retina para aplicarlo en imágenes y en video, ¿ya? O también podemos utilizar algoritmos de inteligencia artificial, ¿ya? Y dotar estos algoritmos de inteligencia artificial de sensores que estén inspirados en la biología, en este caso, un algoritmo de aprendizaje reforzado que se llama, cuya se movía según información visual, y esa información visual era tomada a partir del modelo de 2 células de la retina del roedor, ¿ya? Y este modelo era súper eficiente, funcionaba mucho, aprendía mucho más rápido que otro tipo de algoritmos, y en fin, esos son pequeños ejemplos de cómo el conocimiento de una disciplina, utilizando herramientas de ingeniería y tecnología, puede ser utilizada para otro lado. Bueno, y este es un robot que va a llegar el próximo año acá al país. Es el primer robot en el hemisferio sur. Es un humanoide que presenta una plataforma gigantesca para poder probar efectivamente todos estos algoritmos tecnológicos y cómo la inteligencia artificial de alguna forma puede ayudarnos a desarrollar nuevos horizontes. Bueno, y en eso estaba la investigación hasta que el año 2018 se forma la nueva institucionalidad de la ciencia en Chile, que es el Ministerio de Ciencia. El 1 de octubre entra en funcionamiento la subsecretaría de este Ministerio de Ciencia, y donde el ministerio está desplegado en el país en 5 macrozonas. El 3 de diciembre se crea esta macrozona centro, ¿ya? Donde en algún momento se hace un alto a la investigación científica. Me voy al Ministerio de Ciencia a tomar estas responsabilidades de ser secretaria regional ministerial de Valparaíso y Coquimbo, y esto es una fuertísima señal, yo creo, hacia la equidad de género, de que las 5 Ceremis que están liderando cada una de estas macrozonas son 5 científicas, son 5 mujeres, que de alguna forma están haciendo esta conexión entre el mundo científico y la política. La ciencia es necesario que esté en la política, es necesario que alimente la toma de decisiones, y necesitamos política pública para que la ciencia esté implementada en todo nuestro quehacer y migremos hacia una sociedad del conocimiento. Ya. Y en este mismo punto de la tecnología, bueno, también es importante preguntarnos cuál es la participación de mujeres en el desarrollo de esta tecnología. Esta fue una nota que salió ayer, ¿no? Este fin de semana, en la Tercera, que habla efectivamente que los salarios de profesionales y especialistas tecnológicos aumentaron un 25% en Chile este año pasado, lo cual pareciera ser una excelente noticia, ¿no? Bueno, me parece ser una excelente noticia. Escucha, estamos súper bien. Aquellas profesiones que tienen especialistas tecnológicos están aumentando un 25% el salario en Chile. Estamos creciendo como sociedad. Sería súper bueno, a excepción de que, si uno mira la distribución de mujeres, efectivamente, que se insertan en las carreras de tecnología, este es un estudio que hizo Comunidad Mujer en el año 2018, solamente el 18,9% de la matrícula de educación superior en áreas tecnológicas está cubierta por mujeres. Y si desgranamos ese 18,9, vemos que en ingeniería, telecomunicación, electrónica y electricidad es donde hay una representación ínfima. Aquí en informática hay un 10%, pero en la otra, donde tiene que ver con el hardware y la tecnología misma, la representación femenina es pésima. O sea, está bien, está creciendo las remuneraciones para los profesionales tecnológicos, pero como mujeres estamos muy poco representadas. Y ahí viene la pregunta si efectivamente, ¿por qué necesitamos más mujeres en tecnología? ¿Ya? Hay más mujeres en salud, ¿ok? Está bien, y el típico argumento que nos llega de vuelta es si hay más mujeres en salud, ¿por qué necesitamos más mujeres en tecnología? Este es un reporte que hizo la UNESCO, que se llama Me sonrojaría si yo pudiera, y ese nombre está puesto a propósito porque efectivamente este sesgo de género está profundamente arraigado en la comunidad que hoy en día está desarrollando tecnología. Me sonrojaría si yo pudiera era la respuesta que Siri en un principio en los smartphones decía cuando aparecía esa frase que está ahí. Ya, no la voy a decir porque se me activa el Siri en el computador. Y era la respuesta que decía, o sea, había de forma implícita un coqueteo completamente sexualizado con las asistentes virtuales que existen no tan solo en Apple, sino en cualquier otro asistente virtual. Y de hecho una prueba de eso es este cómic, que es el Dilbert, que es el cómic que generalmente leen las personas que trabajan en tecnología, que efectivamente evidencia todo un coqueteo con estos asistentes virtuales, y efectivamente es como un celo que existe entre Siri y Alexa. O sea,
Y si miramos los otros asistentes virtuales, aquí vemos, por ejemplo, cuál es la respuesta que ellos realizan ante estas expresiones que están completamente sexualizadas. Y efectivamente aquí vemos que aquellos que están desarrollando tecnología lo están siendo más que reforzando aquellas brechas culturales tremendas que existen en nuestra sociedad. Y el problema es que esta tecnología impacta a todo el planeta. O sea, todo el planeta estamos reproduciendo esta brecha y estos sesgos. Entonces, necesitamos más mujeres desarrollando tecnología y debemos crear conciencia en ingenieros y desarrolladores sobre el sesgo de género. Bueno, y para poder combatir esto y ayudar a que se cierren estas brechas, como ministerio estamos impulsando fuertemente la política nacional de igualdad de género. Esto, otro día les puedo contar más de esta política porque me podría tomar mucho rato más. Solamente contarles que tiene 4 pilares de acción. Un primero que tiene que ver con una niñez inclusiva, protegida y con habilidad al futuro. Cómo creamos futuras científicas y científicos con perspectiva de género sin los sesgos que inconscientemente estamos creando en nuestra sociedad. Segundo, sistema de ciencia inclusivos, transformadores y responsables. ¿Cómo hacemos aumentar el ingreso de mujeres a carrera de educación superior? ¿Cómo hacemos que ellas partan en su carrera científica y no se vayan ni deserten en el camino? Un Estado comprometido con los datos, instrumentos y políticas para la igualdad de género. ¿Cómo hacemos incentivos a medidas afirmativas para aumentar la participación femenina? Y por último, ciencia y tecnología, innovación para resolver problemas de impacto de brecha. Hay muchas áreas del conocimiento que han sido solamente estudiadas desde una perspectiva masculina, por lo tanto hay información que no sabemos, ¿ya? Está el ejemplo muy repetido, pero siempre es bueno repetirlo, de los ataques cardíacos, cuyos síntomas que todos conocemos son los síntomas de un hombre, no de una mujer. Por lo tanto, la mujer, los ataques cardíacos pasan desapercibidos, y esto es porque se ha estudiado mucho más los ataques cardíacos en hombres que en mujeres. O sea, es importante resolver esa brecha de género en la generación del conocimiento mismo. Así que eso es lo que quería contarles. Muchísimas gracias. Espero haber mantenido el tiempo. No, maravilloso. La verdad es que es súper buena la exposición, súper precisa también, y siento que abordaste muchas cosas. Y queríamos abrir también el espacio de preguntas, por lo mismo. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano o escribir en el chat. ¿Las preguntas las van a hacer ahora, las van a hacer todas al final? ¿Cómo funciona? Si tienen preguntas ahora, las podemos hacer ahora, si no, ya después serían al final. Perfecto. Eso de la beca Francia. ¿Hay alguna pregunta por el chat? Bueno, la beca Francia fue un programa que hoy en día no existe, ya que era un programa, era una alianza con Francia, en que específicamente con el INRIA, que son centros de investigación que están distribuidos en toda Francia, donde era mitad de la beca cubierta por ellos y mitad cubierta por el Estado de Chile. Esa beca hoy en día no sé qué pasó al final, que en realidad no dejó de existir, y efectivamente fue una beca internacional la que permitió ese doctorado en Francia. ¿Cómo llega a la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial tiene que ver con esto de tratar de entender cómo funciona el cerebro, pero desde una mirada ingenieril. ¿Ya? Es una máquina que ha evolucionado, que ha optimizado muchos procesos a lo largo mismo de la evolución. Por lo tanto, es fascinante poder tratar de entender cómo algunos de esos procesos funcionan. Y así es como uno llega a la inteligencia artificial, dado de que la inteligencia artificial de alguna forma trata de emular ciertas actitudes que son consideradas inteligentes desde un punto de vista, si lo viera un humano. Se trata de imitar ciertas capacidades cognitivas que el humano realiza, y ahí está el link entre la inteligencia artificial, el estudio del cerebro y la mirada de la ingeniería. Muchas gracias por las preguntas y por la invitación. Y muchas gracias, María José. La verdad es que demasiado inspiradora tu historia. Y porque si bien hoy en día sabemos que igual es un poco, hoy en día hay muchas más oportunidades que quizás antes no la habían. Y por eso nosotros la admiramos profundamente a todos ustedes, que en otros tiempos quizás era también mucho más difícil. Y Mariana hizo una pregunta que dice, ¿qué me recomienda para aprender sobre inteligencia artificial?
bueno, primero, no sé, yo creo que primero es importante saber programar. Si tú quieres programar cosas de inteligencia artificial, el paso 1 es aprender a programar, ¿ya? Y aprender a programar tiene que ver con estructurar la forma de pensar de una forma de pasos a pasos, que es lo que llamamos crear algoritmos, ¿ya? Y una vez que uno sabe programar, yo creo que ahí la inteligencia artificial es bastante amplia y lo que está hoy más en boga es la parte que tiene que ver con aprendizaje de máquinas. Es cómo hacemos que nuestras redes no le damos instrucciones previas, sino que aprenden a partir de los datos de entrada que se están generando. Y ahí hay una serie de tutoriales que uno puede seguir. Yo creo que para poder programar algoritmos de inteligencia artificial hay varios frameworks. Hay uno que se llama PyTorch, que tiene que ver con Python, y yo creo que es una súper buena forma de poder acercarse a la inteligencia artificial. Así que les voy a copiar el link abajo para que tengan una mirada. Primero, Python es una súper buena herramienta. O sea, a programar, aprender el Python, que hoy en día es el lenguaje número 1, el más demandado a lo largo del mundo. ¿Ya? Hay un ranking de la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos que se publica año a año. Y Python ha ido subiendo y hace un par de años que es imbatible, que es el lenguaje de programación más demandado en todo el mundo. Entonces, aprenden a programar, aprendan Python y dentro de Python incluyan PyTorch, que es uno de los paquetes que tiene PyTorch, que es uno de los paquetes que tiene implementado harto algoritmo desde ya de inteligencia artificial. Hay hartos ejemplos, tutoriales en la web, hay cosas simples que uno puede hacer, tratar de emular lo que hay y poco a poco ir metiéndose, ir aprendiendo. ¿Ya? Y cosas más fundamentalistas, hay muy buenos libros. También le voy a dejar unos links por mientras durante las otras presentaciones para que aquellas que quieran saber más puedan introducir. Super, María José, muchas gracias. Y ahora pasando con la siguiente expositora, vamos a escuchar a María Cecilia Hidalgo. Ella es bioquímica, doctora en ciencias de la Universidad de Chile y también fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias en nuestro país. Así que, María Cecilia, si puedes activar tu micrófono y te escuchamos. Queremos que nos cuentes cómo ha sido, contarnos sobre ti y también sobre tu camino y todo este recorrido ligado a la ciencia, más al área bioquímica y biológica. Sí, muchas gracias, Constanza y Murín. Y también me encantó la presentación de María José. Es un poco complejo para mí hablar de mi trayectoria. Yo tenía una pequeña presentación, pero vamos a ver si me da el tiempo para presentarla al final. Y es para mí también muy refrescante, y les quiero decir eso, tener la oportunidad de conversar con todos ustedes, porque claramente yo soy muchísimo mayor, ¿sí? Y no tengo ningún problema en aceptar que acabo de cumplir 80 años, sigo trabajando como cuando tenía 20, ¿sí? Y no tengo la menor intención ni ganas de abandonar esta curiosidad por seguir entendiendo cómo funcionan. En mi caso particular, ahora estoy estudiando cómo funcionan las neuronas. Así que en eso tenemos algún link con lo que contó María José. Les cuento que yo, por razones de que mi padre trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas, era ingeniero, y lo trasladaron a varios lugares. Estuve en muchos colegios distintos, pero básicamente toda mi educación soy producto de la educación pública. Terminé los últimos 3 años de enseñanza media en el Liceo de Niñas número 5, Liceo de Niñas, en que yo claramente era bien diferente a todas mis compañeras, porque yo desde muy chica siempre pensé que yo quería ser científica. Ahora ustedes me pueden preguntar de dónde salió esas ganas de ser científica. ¿Tenías algún modelo en tu familia? No, no tenía ningún modelo, pero me acuerdo que desde muy chica yo me sentaba a hacer experimentos en el patio de la casa de mis padres y juntaba agua de colonia con molido de ladrillo, con polvo de talco, etcétera, etcétera, y quería saber qué pasaba con mis experimentos. Cuando ya estaba por terminar la enseñanza media, las humanidades, como se llamaban en mi tiempo, yo estaba bien conflictuada porque a mí me gustaba la biología, me gustaba la química, la física, la matemática y además el arte. Entonces no sabía qué iba a estudiar hasta que cayó en mis manos un folleto de una carrera nueva que se había creado recién
en la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, la carrera de bioquímica. No se había recibido nadie todavía. Y entonces yo decidí que me gustaba mucho esa carrera porque decía que necesitaba conocimientos en biología, en química, en física y matemática, y yo dije, por ahí voy yo. Entonces cuando entré a estudiar bioquímica, no había nadie, como les dije, que se había recibido. Los primeros bioquímicos que estaban cursando la carrera estaban en tercer año, así que yo integro la tercera generación de bioquímicos, ¿no?, recibidos de la Universidad de Chile. Después la carrera de bioquímica se expandió a otras universidades, pero inicialmente solo la impartía la Universidad de Chile. Y de los 17 compañeros que éramos solo 4 mujeres, y que desgraciadamente de las 4 yo soy la única que está trabajando en Chile. Las otras 3 se fueron al extranjero, una está en Inglaterra, la otra está en Bélgica y la otra en Francia. Entonces yo soy la única de mis compañeras, que éramos todas muy amigas, que se quedó trabajando en Chile. Bueno, cuando estábamos en cuarto año de la carrera de bioquímica apareció este personaje, porque realmente era un personaje, el doctor Mario Luxoro, que nos hacía un semestre en que nos enseñaba biofísica. Y ustedes se pueden preguntar, ¿qué es la biofísica? Es usar sistemas físicos herramientas de la física para estudiar los sistemas biológicos. Estamos hablando de estudiar propiedades eléctricas, propiedades mecánicas, propiedades ópticas de los sistemas biológicos. Y el doctor Mario Luxoro en particular trabajaba en la conducción del impulso nervioso. A mí me fascinó la biofísica, fui súper buena alumna y él me invitó a hacer mi tesis de bioquímica en su laboratorio. Cuando terminé los 5 años de la carrera de bioquímica, entonces me fui a hacer la tesis, pero el doctor Luxoro dijo que venía recién llegando una mujer científica. Yo fui su primera tesis de bioquímica, la doctora Mitzi Canessa, venía recién llegando a Estados Unidos y él prefirió que, como ella venía recién de una estadía en el extranjero y él ya llevaba más tiempo en Chile, yo podría hacer mi tesis con la doctora Canessa. Bueno, tengo que acortar esta historia porque si no, no voy a tener tiempo para contarles todo lo que les quiero contar. Y después que terminé con la tesis de bioquímica con la doctora Canessa, me fui a trabajar a la Estación de Biología Marina de Montemar, en que el doctor Mario Luxoro, junto con otros connotados científicos chilenos, estaban estudiando las propiedades de conducción nerviosa en los axones gigantes de la jibia chilena. La jibia chilena es un animal muy antiguo y que tiene, para conducir en forma efectiva el potencial de acción que se genera en nuestras células nerviosas, no tiene sus nervios aislados como los tenemos nosotros, pero para hacer eficiente la transmisión del impulso tiene unos axones que son la prolongación de la neurona, unos axones con un diámetro bastante grande. Entonces uno puede estudiar casi 1 milímetro de diámetro y se pueden aislar. Y son de una longitud de 7, 10 centímetros. Imagínense lo que es tener aislado una célula que uno la puede pinchar, le puede hacer todo tipo de maniobras para estudiar las propiedades de la transmisión nerviosa. Y de hecho, el doctor Mario Luxoro, junto con el doctor Eduardo Rojas, fueron los primeros en demostrar en un paper que publicaron a mediados de los 60 en Nature que se requerían proteínas para que se condujera el impulso nervioso, porque pusieron moléculas que degradan proteínas dentro de estos axones y vieron que se terminaba la conducción del impulso nervioso. Y eso fue un hallazgo muy importante. Bueno, en ese tiempo no estaba todavía instalado el doctorado en la Facultad de Ciencias, que se acababa de generar, te estoy hablando alrededor de 1965, 1966, pero el doctor Luxoro con los otros científicos en Montemar me propusieron que hiciera el doctorado, que todavía, como les digo, no estaba aprobado. Pero igual con Ramón Latorre nos lanzamos en esta aventura a hacer el doctorado en Chile en la conducción del impulso nervioso y teníamos terminado nuestras tesis en septiembre del año 69 cuando se aprueba el doctorado por el Consejo Universitario. Así que inmediatamente dimos los exámenes y partimos a Estados Unidos
hacer una estadía postdoctoral en que yo dije yo quiero ir un poco más allá y estudiar biología molecular. Así que me fui a hacer un doctorado en biología molecular, un postdoctorado en biología molecular. Y al volver a Chile, 3 años después, a mediados del 72, nos encontramos, ya teníamos 2 niños, yo me había casado con Ramón en ese tiempo, teníamos 2 niños y encontramos un país muy convulsionado, en que era todo muy, muy difícil. Era, uno iba a la farmacia, yo venía de Estados Unidos después de 3 años, a comprar una mamadera y se reían en mi cara y me decían, pero usted no sabe que no hay ya mamaderas, ¿no? Era todo caótico. Y ese caos también yo creo que influyó muchísimo en que se terminara mi matrimonio con Ramón ese mismo año, 1972. Bueno, pasó el tiempo y el año 74 partí a Boston, a Estados Unidos, con los 2 niños y con mi nueva pareja, el profesor Tulio Núñez, que ahora es profesor en la Facultad de Ciencias, y hacer un segundo postdoctorado. Pero rápidamente en Boston empecé una carrera más independiente, obtuve mis primeros proyectos grandes en NIH, fui parte del consejo de la Sociedad de Biofísica de Estados Unidos, una de las poquísimas mujeres que fueron parte del consejo de esa sociedad. Y después de 10 años en Boston, volvimos a Chile con un nuevo integrante de la familia, mi hija, y ya tenía 3 niños. Y les quiero contar que todo este tiempo era muy demandante tener los niños en Estados Unidos, en que no hay el mismo tipo de ayuda doméstica que hay en Chile. Eh, entonces yo corría todo el tiempo. Bueno, para resumirles, decidimos volver a Chile porque queríamos contribuir a desarrollar la ciencia acá en el país, cosa en la cual yo me he involucrado muchísimo desde el año 83 que volvimos a Chile. No les voy a contar todas las cosas en las que he participado. Lo último que estuve fue en esta comisión Ciencia para el Desarrollo de Chile que generó la presidenta Bachelet en 2015, en que una de las consecuencias de ella fue la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y actualmente estoy de presidenta de la Academia Chilena de Ciencia y tratando de impulsar fuertemente, hoy día acabo de enviarle una carta a la presidenta de la Convención Constituyente, la doctora Elisa Loncón, impulsando que se considere la ciencia en la Constitución y que se cree una comisión especial para tratar el tema de ciencia y tecnología y conocimiento, porque estoy convencida, pese a que no hemos tenido mucho éxito los científicos en Chile de convencer a nuestros gobiernos de que apoyen más la ciencia, estoy convencida de que si nuestro país quiere avanzar a ser un país más desarrollado, con un desarrollo más integral, tiene que invertir mucho más en ciencia que la miserable inversión estatal del 0,2% del PIB que hace nuestro Estado actualmente en ciencia. No sé, yo creo que ya me he pasado quizás del tiempo, así que me gustaría dejarlo hasta aquí y responder preguntas si es que las hay. Qué gran historia. De verdad, enorme, súper inspirador, súper admirable también, que ha tenido un recorrido y una experiencia tan grande en distintos países, en distintas áreas, que al final yo creo que eso también le llevó a ganar el premio, ¿no? Sí, me imagino que el premio fue porque las contribuciones que hemos hecho, yo siempre he dicho el premio no es solo para una persona, es porque ha habido todo un grupo, que la ciencia no se hace solo, se hace trabajando en equipo, todo un equipo que a lo largo de los años hemos logrado hacer contribuciones bien importantes y bien reconocidas internacionalmente en el campo de cómo las señales de calcio que se generan al interior de las células y en particular de las neuronas son tan importantes para el funcionamiento correcto, porque si se desregulan tenemos problemas serios y, por ejemplo, hay toda una escuela de pensamiento que dice que la enfermedad de Alzheimer se debe a una desregulación del calcio dentro de las neuronas. Entonces es un tema bien candente y bien importante, y yo creo que eso también contribuyó a que la ciencia y el conocimiento que hemos generado resultara en que el año 2006 me otorgaron el Premio Nacional en Ciencias Naturales. Claro.
Chicas, ¿alguien tiene alguna duda para preguntar? Las pueden dejar en el chat o pueden levantar la mano o prender el micrófono, como ustedes gustan. Se me quedó en el tintero contarles que cuando volvimos a Chile, después de estar en Boston, nació mi cuarto hijo, así que son 4 hijos. Y 3 de los cuales son científicos. ¿En serio? Sí, el mayor es paleocólogo, mi hija está terminando un doctorado en psicología y el menor, el más chico, recién defendió su proyecto para hacer también un doctorado en ecología. Increíble. La ciencia también pasa a la generación. Eso es verdad. Allí la Maca Barca pregunta, cómo siente que debería estar la ciencia incluida en la Constitución? Yo pienso que el derecho a la ciencia es un derecho humano. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra Constitución debería ser mucho más potente en apoyar la ciencia que la Constitución que tenemos actualmente, que solo tiene una frase que dice impulsar la ciencia. Impulsar la ciencia es una idea muy vaga, porque ¿qué significa impulsar? Uno puede hacer algo muy mínimo y ya está impulsando. Entonces, creemos que tiene que tener un papel mucho más destacado el generar conocimiento. Y yo aquí quiero ser bien enfática, yo no estoy solamente hablando de ciencia exacta y ciencias naturales. Siempre he dicho que tenemos que generar conocimiento en todas las áreas, en ciencias sociales, en humanidades, en arte, en todo, porque siempre también he dicho que el ser humano desde sus orígenes en la Tierra ha intentado entender este mundo en que vive y para ello ha generado conocimiento. Maneja el fuego desde tiempos muy remotos, ha escudriñado el universo, las estrellas, entendemos cómo se generó a través del Big Bang, entendemos muchas más cosas, pero todavía tenemos muchas preguntas por delante. O sea, lo que nos falta por descubrir es apasionante y de ninguna manera se han acabado las preguntas. Ahora, el tema que se me quedó en el tintero, en el cual tenía una pequeña presentación, pero no importa, es ¿qué pasa con las mujeres en la generación de conocimiento? ¿Qué pasa con las mujeres en el área de la ciencia? Y sobre todo en el área de la ciencia exacta y de las tecnologías como la ingeniería que nos acaba de contar María José. Bueno, yo creo que el principal obstáculo que enfrentamos las mujeres, y de ahí se desprende todo lo demás, es el sesgo cultural profundo que hay en nuestra sociedad en no reconocer el talento de las mujeres, no aceptar que las mujeres tenemos tanto talento como los hombres. Entonces siempre hay como esta desconfianza que está en el fondo de todo. O sea, si tú eres una mujer y quieres realmente hacer un aporte en ciencia, tienes que superar trabas mucho mayores que las que superan los hombres desafortunadamente. Porque yo creo que ese es el prejuicio más dañino. Y si les puedo contar una pequeña anécdota, o sea, en historia no es una anécdota. El año 2015, y algunos de ustedes probablemente me han escuchado hablar de esto, el año 2015 UNESCO con la Fundación con lo Legal hicieron una encuesta en distintos países europeos. España, Francia, Inglaterra, Alemania, entre otros, y preguntaban a las personas a las cuales encuestaron, que eran hombres y mujeres de distintas edades, todos mayores de 18 años, qué les parecía la capacidad de las mujeres para tener posiciones de liderazgo en ciencia. Y el 70% en todos los países contestó que las mujeres no tenían capacidad para ser líderes en ciencia porque no tenían espíritu crítico, porque no tenían juicios racionales, porque eran demasiado emocionales. O sea, una descalificación increíble. Estamos hablando del año 2015 y países europeos que se supone que son más avanzados. Por eso que yo digo que el enemigo principal que tenemos es este prejuicio de no respetar el talento y reconocer el talento de las mujeres. Increíbles palabras, súper motivadoras en realidad para todas las generaciones que siguen y
nada que decir, simplemente increíble. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por darnos este espacio en realidad, como de escucharla. No, yo feliz. Ahora seguiremos con Mónica Antilén, que es química y doctora de esta misma ciencia en la Universidad de Santiago. Es actual profesora de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad Católica. Y nada, bienvenida, ¿cómo estás? Nos gustaría saber un poco de ti y tu experiencia siendo académica en el área STEM. Hola Morina, hola Constanza, hola a toda la audiencia. Me siento como cuando en el Festival de Viña el humorista tiene que salir después un mega cantante que salió antes con, con todo lo que nos contó, ¿cierto? María Cecilia Hidalgo. Pero bueno, contarles un poco esto. Primero agradecer, ¿cierto? La invitación que me hicieron. Es un honor para mí, ¿cierto? Poder expresar o que de alguna manera, ¿cierto? Uno pueda contribuir, ser una motivación y mostrar que la química, como yo siempre digo, ¿cierto? Es algo tan importante que a veces está un poco invisibilizado de alguna manera. Entonces, por eso mismo yo quise, preparé una presentación, ¿cierto? Para poder contarles un poco más de algunas cosas, ¿cierto? Que hemos hecho o que yo creo que son interesantes, ¿cierto?, de comentar. Eh, eh, bueno, ya me presentaron, ¿cierto?, ustedes, yo vengo del área química y quizás una pregunta que siempre a uno le hacen cuando estudia química a nivel familiar o a nivel de los amigos, ¿estás estudiando química? Sí, hay que sí, voy a ser químico o química, porque la universidad hace poco, ¿cierto?, generó, ¿cierto?, el título que puede ser, ¿cierto?, masculino y femenino. Yo mi título es masculino, pero ahora lo hizo así. Entonces, cuando a uno le preguntan qué es lo que es químico o química, uno siempre podría revisar una malla curricular como esta, que yo se las muestro, ¿cierto? Pero a grandes rasgos uno ve todos los cursos relacionados con las distintas áreas de orgánica, inorgánica, analítica, pero cuando uno le muestra a los alumnos, ¿cierto? O les empieza a mostrar estas imágenes de las series que aparecen, ¿cierto? Actualmente policiales o estas series de criminalística, uno claramente puede saber o puede mostrar el rol que uno le puede entregar a la sociedad, no solamente estar en un laboratorio, sino que justamente poder resolver distintos problemas desde esta perspectiva, ¿cierto? Desde este campo que es la química, que finalmente lo que buscamos es encontrar información para poder resolver problemas. ¿Por qué es importante la química? ¿Por qué es lo que me inspiró a mí a estudiar química? De alguna manera ver que se relacionaba con muchos campos, con muchas áreas, como las que observamos aquí. Recién las otras personas que presentaron, ¿cierto?, hablaban de la ingeniería, también por supuesto la bioquímica, la biología, todos esos puntos, todos esos campos, por supuesto que están absolutamente relacionados con la química y de alguna manera nos entregan información. Yo les voy a contar un poco más adelante, ¿cierto?, el ámbito en el que me he desarrollado, que es un poco más de la parte ambiental. Cuando hablamos de la carrera de química, nuevamente, ¿cierto?, surge en qué podemos trabajar, en qué área, y en realidad la cantidad o las formas de trabajo o las áreas de trabajo son múltiples, toda la parte industria, centros de investigación, organismos de certificación, docencia, ¿cierto?, la parte comercial, y esta carrera en general, ¿cierto?, tiene una visión que busca aportar y servir a la sociedad, pero también tiene todo su sesgo de la parte de investigación. Y es aquí, ¿cierto?, donde yo llego a que una pregunta que pedían, ¿cierto?, abordar es cómo yo llego a estudiar química. Y en realidad un poco va de la mano de la profesora que yo tuve en el colegio, yo creo que eso es fundamental. Ella me inspiró a poder trabajar en esa área, inspiró, ¿cierto?, esa curiosidad que yo tenía desde ya al pasar, ¿cierto?, la enseñanza media, donde buscaba que efectivamente poder descubrir, poder tener un desafío diario, un desafío diferente vinculado, ¿cierto?, a mi profesión y a mi carrera. Y es así, ¿cierto?, que entro a estudiar a la Universidad de Santiago, entro a estudiar la carrera de química y licenciatura en química.
y después que desarrollo esa carrera me intereso por el área de investigación. Quizás uno de los principales motivos va de la mano que observé que a través de esta desarrollo, esta dedicación a la parte de investigación, podía desarrollar tanto la investigación como la docencia, porque es algo que siempre había sido inspirador para mí y había sido motivador. Y quizás coincidir, ¿cierto?, con las presentadoras anteriores, cómo es ser mujer en una carrera como esta, cómo ser una carrera que estudie química. Y en realidad, durante el tiempo que uno estudia, que uno desarrolla, ¿cierto?, los estudios, uno no lo percibe tempranamente. Quizás también hay muchos motivos que son familiares, motivos que son, ¿cierto?, de la misma institución donde uno está estudiando. Sin embargo, sí es verdad, ¿cierto?, este sesgo cultural que existe muchas veces de que una mujer pueda ser líder, pueda ser científicamente exitosa, quizás también muchas veces va de la mano por ese sesgo cultural que anteriormente hablaba María Cecilia. Sin embargo, una de las principales motivaciones para mí de estudiar esta carrera ha sido poder aportar de alguna manera desde la ciencia que uno realiza a la sociedad. Y es ahí, ¿cierto?, que he dedicado los años que llevo en la universidad, ¿cierto?, en mi formación, a estudiar el medio ambiente, específicamente los suelos. Y toda esta motivación, todo este trabajo, formación de alumnos, me ha llevado, ¿cierto?, a poder participar y formar un laboratorio que aquí les presento, ¿cierto? Es un laboratorio de química de suelo y medio ambiente, donde hacemos actividades de investigación, eh, estudiamos contaminantes inorgánicos, contaminantes orgánicos, desarrollamos metodologías, es decir, buscando información para poder aportar al conocimiento, para poder aportar, ¿cierto?, a la resolución de problemas. Pero claro, es un trabajo que uno va haciendo a través de los años, que va buscando, ¿cierto?, liderar, trabajar y aportar. Sin embargo, a través de estos años yo he estudiado lo que se llama la química de suelo, y contar un poco lo que es la química de suelo, qué es lo que estudia la química de suelo. La química de suelo, ¿cierto? Si miramos este mapa, observamos lo que se conoce como órdenes de suelo. Y estos órdenes de suelo, ¿cierto?, observamos que son 12 y son muy distintos a nivel mundial. Sin embargo, en Chile nosotros tenemos una cantidad de órdenes de suelo casi igualitaria, tenemos casi 12 órdenes de suelo. Y eso nos lleva, ¿cierto?, a que es necesario hacer estudios, investigación que nos permita aportar. ¿Y por qué son importantes los suelos? Aquí tenemos, ¿cierto?, una diapositiva que nos muestra las diversas funciones del suelo, entendiendo que las funciones del suelo, ¿cierto?, son lo que nos entrega respecto a la retención de carbono, que tiene que ver con el cambio climático, es donde se encuentra toda la herencia cultural, es base para la infraestructura, ha sido fuente de productos farmacéuticos y recursos genéticos, es el hábitat para el microorganismo, es capaz de regular inundaciones y muchas otras funciones más. Pero ¿qué es lo que sucede en Chile? En Chile posee diversos tipos de suelos como los que observamos aquí. Este es un mapa que preparó, digamos, para saludar desde la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, ¿cierto?, que está alojada en la Sociedad Mundial de la Ciencia del Suelo y en alianza con la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo. Es decir, es un ámbito de la ciencia que es necesario considerar, es necesario estudiar, ¿cierto?, porque justamente tiene una cantidad de funciones muy importantes. Recordar que el Día Mundial del Suelo, ¿cierto?, es el 5 de diciembre de cada año. ¿Y cuáles son las amenazas a nuestros suelos? Nuestros suelos tienen amenazas, como las que podemos observar, ¿cierto?, dentro de las cuales destaca y a la que nos hemos dedicado, ¿cierto?, en nuestro laboratorio, porque tal como decían anteriormente, la ciencia se hace en equipo, se hace en conjunto, ¿cierto? No es un trabajo único de una sola persona. Entonces aquí tenemos la contaminación, la pérdida de carbono orgánico, erosión, sellado, una serie de
amenazas que tienen nuestros suelos y que es importante tener en consideración. ¿Y qué es lo que hacemos en nuestro laboratorio? Estudiamos todo lo que tiene que ver con incendios forestales, hacemos también caracterizaciones con técnicas analíticas, estudiamos el componente materia orgánica que es tan importante, y estudiamos actualmente, ¿cierto? Estamos desarrollando transporte y movilidad de antibióticos. Esto es nuestra actual investigación que ha llevado a poder trabajar en esto, ¿cierto? Un interés por aportar el medio ambiente. Y ya para ir, ¿cierto? Concluyendo, resaltar algo importante, que es un trabajo que se está haciendo a nivel de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo. Alrededor de 50 académicos de distintas universidades estamos impulsando porque se cree una ley de suelo. Esperamos este año poder entregar, ¿cierto?, una versión de una propuesta de ley, y esperamos que sea apoyado ojalá por el Poder Ejecutivo para que pueda ingresar. ¿Cuál es el propósito de una ley? Establecer un marco jurídico que permita proteger, ¿cierto?, y manejar el suelo de acuerdo a sus cualidades, evitando degradación, ¿cierto?, promoviendo la conservación y haciendo un uso sustentable del recurso. Aquí les puedo mostrar, ¿cierto?, el Salón de Honor del Congreso Nacional del año 2019, en junio de 2019, donde 4 organizaciones preparamos este evento apoyados por la Comisión de Agricultura del Senado, donde logramos, ¿cierto?, establecer un compromiso por parte de la Comisión de Agricultura del Senado en preparar un borrador en conjunto de una legislación que en Chile no existe, y esperamos, ¿cierto?, este año poder entregarla. Hemos trabajado un año completo, desde mayo del 2020, más de un año, en forma remota, para poder justamente llevar a cabo esta, y poder entregar este manuscrito. Aquí podemos ver algunos decanos de algunas facultades de la universidad, y aquí podemos ver, ¿cierto?, a los senadores que están apoyando esta iniciativa. ¿Por qué son importantes los suelos? Si bien he mencionado en algunos casos, ¿cierto?, la parte de las funciones, porque son componentes críticos de sistemas naturales, ¿cierto?, porque es esencial para la vida, es fuente de alimento, es fuente de agua dulce y es un recurso natural no renovable. ¿Cuáles son las principales amenazas? La que ya habíamos conversado y mencionado: erosión, sellado, contaminación y pérdida de biodiversidad. Entonces, todo este trabajo, ¿cierto?, ha sido un trabajo que ha sido realizado en conjunto, un trabajo, ¿cierto?, que esperamos que tenga un buen resultado. Y este trabajo y mi experiencia, ¿cierto?, dentro del área académica ha sido un camino de esfuerzo, un camino que siempre ha considerado, ¿cierto?, ha tenido el apoyo de colegas, de mis profesores, de mis alumnos, porque siempre uno finalmente termina trabajando con sus alumnos. Una comunidad que muchas veces, ¿cierto?, a veces hay dificultades, pero creo que con esfuerzo se pueden superar. Escuchaba a mis profesoras, ¿cierto?, que presentaron, y es importante, ¿cierto?, que yo creo que nosotros las mujeres tenemos esa capacidad de poder liderar trabajos en distintos ámbitos, con más visualización, con menor visualización. También somos capaces, ¿cierto?, de tener una vida familiar, que yo en todos los que han mencionado, ¿cierto?, es importante. Y yo creo que eso de alguna manera mantiene vivo ese espíritu, el superar, ¿cierto?, todos los sesgos que puedan haber, todos los problemas que puedan haber, porque siempre hay problemas, pero eso es lo que yo puedo decir hoy día desde mi visión, desde la academia, ¿cierto? Espero seguir trabajando muchos años más en la parte académica. Creo que nosotros como académicos, tanto hombres como mujeres, ¿cierto?, tenemos que difundir nuestra ciencia, no solo a través de artículos científicos, que es muy importante, sino que también a través de un aporte a la sociedad. Yo de verdad en este momento, junto con los 50 colegas con los que estamos trabajando,
que son de distintas universidades y distintas áreas de la ciencia del suelo, para mí, ¿cierto? Es un privilegio poder haber estado participando aquí en esta posición para poder entregar mi tiempo y el conocimiento que se ha generado para que esta ley pueda existir, para que esta ley pueda ser tramitada y de alguna vez, ¿cierto?, que efectivamente la ciencia sea considerada para la toma de decisiones a nivel de país. Así que eso les puedo entregar el día de hoy. Súper. Muchísimas gracias, Mónica. Yo personalmente quería hacerte una pregunta. Si fue muy difícil para ti entrar en un área más cejada, por así decirlo, si en realidad te costó en esta área como de STEM, en la educación, y poder entrar. A ver, si tú me preguntas si yo, por ejemplo, es que yo creo que hay distintas etapas en la vida, ¿ya? Y yo creo que de esas etapas, uno cuando es a nivel, si yo lo miro así muy, muy tempranamente, partiendo a nivel familiar, ¿cierto? Yo soy de la primera generación que entró a estudiar una carrera en la universidad, ¿ya? Estudié en un colegio subvencionado, ¿cierto? Y entré a la Universidad de Santiago porque tenía justamente una persona conocida estudiando ahí. ¿Ya? Siempre pensé que ese era el lugar donde yo debía estudiar. Yo me siento orgullosa del lugar que estudié. Creo que si volviera a hacer las cosas de nuevo, estudiaría química de nuevo. Es algo que siempre a mí me gustó, me fascinó, pero no sabía muy bien cómo encauzarlo y yo creo que las motivaciones que uno puede recibir a nivel escolar son fundamentales. O sea, un profesor, yo pienso que a veces puede destruir las ansias de alguien o las puede, ¿cierto?, exaltar y generar que uno tenga la motivación para seguir adelante, ¿ya? Después, cuando uno entra a la universidad, yo creo que también es un ámbito, ¿cierto?, de cordialidad entre hombres y mujeres. Sin embargo, yo creo que en la parte de trabajo ahí se hace un poco más difícil, ¿cierto? Muchas veces cuando uno está en los trabajos, en las distintas facultades, si bien ahora la universidad también sacó una política de género, ¿cierto? Y es un tema muy importante. Yo creo que antiguamente eso no era así. Costaba mucho, ¿cierto? Que no es que uno hubiese tenido alguna mala experiencia, sino que yo creo que de alguna manera eh, se ponía en un plano, ¿cierto?, de menor capacidad una mujer, hasta a veces podría ser cierto, porque no, porque tenía un punto que era la familia, que yo creo que al final uno tiene que potenciar, yo creo que es algo que a uno le permite potenciar o generar una habilidad mucho mayor para poder encargarse de diversos puntos, de diversas ejes dentro de las actividades que uno tiene a diario, ¿ya? La vida académica te exige, ¿cierto?, estar preocupada de lo que es la docencia, de lo que es la investigación, de la formación de personas a través, ¿cierto?, no solamente de una clase, sino que la formación de personas a través de tesistas, y algo que me gusta mucho a mí, ¿cierto?, es la difusión de la ciencia, ¿ya? Difusión de la ciencia no solo a colegas, sino que justamente más a la sociedad en general, a los niños. Yo creo que los programas estos que son icónicos, por ejemplo, como Explora, le permiten a uno poder hacer ese aporte. Pero desde el punto de vista, ¿cierto?, de mujer sin haber tenido una experiencia trágica, digamos, desde el punto de vista, yo creo que muchas veces pasa que es algo cultural, ¿ya? Es como cuando se habla también de inmigrantes, sabemos que aquí en Chile, ¿cierto? Y eso yo considero que es así, ¿cierto? Es distinto, a veces la gente tiene distintas clases de inmigrantes, ¿ya? Entonces yo creo que también muchas veces pasa eh, que considera, ¿cierto?, que no tiene, una mujer puede no tener la capacidad que efectivamente tiene y no se le da la oportunidad. Pero yo creo que eso es algo cultural que hay que irlo cambiando. Aquí vemos un montón de personas, mujeres, ¿cierto?, que son fantásticas, para mí son, ¿cierto?, personas líderes a seguir. Eh, por eso yo agradezco poder estar aquí, porque para mí es un honor que consideren que yo puedo aportar en algo, ¿cierto?,
a la parte científica, ¿ya? Así que muchas gracias. Pero esa es mi opinión, Muri. Muchas gracias, Mónica, por responder mi pregunta. Bueno, tal como decías, aquí en realidad las mujeres que escogimos las consideramos sequísimas por igual. Todas aportan su granito de arena y estamos súper orgullosas en realidad de ustedes y de poder tenerlas como referentes en este momento. Así que ahora abro el paso a las preguntas, si alguien quiere, por el chat o levantando la manito. Yo tengo ¿No, una chicos? pregunta, pero es personal. O sea, no personal, pero me refiero a si crees que la crisis climática y la extrema sequía que vivimos acá en Chile puede afectar en un futuro la investigación del suelo. Porque, o sea, yo tengo entendido que todo esto del cambio climático también afecta de que el suelo ya no sea como normal, en cierto sentido, que también va cambiando con las condiciones del clima. Entonces, ¿crees que eso puede afectar a la investigación y también buscar una solución para disminuir estos efectos del cambio climático? A ver, cuando se habla del cambio climático, muy pocas veces se menciona el suelo, ¿ya? Y el suelo efectivamente es un componente del ecosistema, es un ecosistema. El suelo tiene microorganismos, ¿cierto? Se habla, por ejemplo, de la biodiversidad y el 25% de la biodiversidad a nivel mundial está bajo el suelo. ¿Ya? Hay muy poco conocimiento todavía, ¿cierto?, de la parte de la biodiversidad en suelo, pero hay poco conocimiento en general. Si pensamos, ¿cierto?, aquí en Chile yo les hablaba de los distintos tipos de suelo, pero son puntos, no hay un catastro de suelo, no hay un mapa completo que tengamos suelo para saber cómo trabajar. Entonces el cambio climático, ¿cierto? El suelo está involucrado, el suelo participa, ¿cierto? El suelo requiere una gestión sostenible que permita aportar o que permita de alguna manera mitigar a lo que es el cambio climático. Muchos hablan de eso, el dióxido de carbono, pero el suelo es un reservorio de carbono, es capaz, ¿cierto?, de retener mediante prácticas no solo agrícolas, sino que una serie de manejo, el suelo, un buen manejo del suelo podría aportar a la mitigación, ¿cierto?, de cambio climático. Porque en el suelo crecen los árboles, ¿cierto? Y ese carbono, ese dióxido de carbono que incorpora, ¿cierto? Las plantas, los árboles, no queda ahí, sino que justamente va con una gestión adecuada, podríamos tener formas fijas que se quedaran en el suelo, ¿cierto? Con un manejo o una gestión sostenible desde el punto de vista agrícola, por supuesto que es importante. El suelo tiene un reservorio de agua dulce importante, que no está disponible inmediatamente, pero lo tiene, ¿ya? Y de alguna manera el suelo, yo creo que lo importante es poder generar políticas que permitan un buen manejo y que de alguna manera, porque el suelo no es solamente agrícola, ¿ya? Uno siempre piensa en el suelo como la actividad de agricultura, y hay una serie de otras funciones que tiene el suelo que yo presenté, ¿cierto?, que son también importantes de conservar, porque esa es la única manera de poder tener un suelo que genere la cantidad de alimentos que actualmente genera. El 95% de los alimentos se generan en el suelo. Por supuesto que necesitan agua, pero si no hay suelo, tampoco hay alimento. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cierto? Más investigación siempre es mejor, porque vamos a poder conocer un sistema. Si sin información es imposible tomar buenas decisiones. Yo siempre lo que les digo a mis alumnos es que finalmente uno tiene que tener la mejor información y de mejor calidad para poder tomar las buenas decisiones. Y respecto a que ojalá quedara en lo que mencionaba, ¿cierto?, María Cecilia, respecto a lo que se le está pidiendo a la presidenta de la Convención Constitucional, ¿cierto?, a la doctora Loncón, ojalá que se tome en consideración, efectivamente sea así. Uno, en este trabajo que hemos tenido de la legislación, ¿cierto?, se ha dado cuenta que efectivamente las cosas tienen que quedar escritas de tal manera para que puedan ser efectivas y puedan ser desarrolladas, ¿ya? Por eso me hacía tanto sentido cuando hablaban de que impulsar la ciencia, claro, pero puede ser, pero ¿cómo? ¿A través de qué
herramientas, ¿cierto? ¿A través de qué gestión? ¿A través de qué incentivo? ¿Ya? Entonces todo eso debe quedar de alguna manera plasmado para que se asegure el conocimiento de aquí al futuro. Pero sí hay una relación entre el cambio climático, sí es importante, ¿cierto?, tener esa gestión sostenible de los suelos. María Cecilia tiene una pregunta. Sí, Adelante. yo tengo una pregunta para Mónica. En Chile tenemos extensas plantaciones de eucaliptus y de pino. ¿Cómo afecta eso a la calidad del suelo y qué podemos hacer para remediarlo? A ver, la calidad del suelo se va a ver afectada por ese tipo de plantaciones exóticas porque modifica cambios solo en una variable, ¿cierto? Que es una variable maestra a nivel medioambiental, que es el pH, ¿ya? El pH y sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, desde el punto de vista químico, pero una variable importante es todo lo que tiene que ver con la biodiversidad que está por debajo del suelo, ¿ya? Todo eso, ¿cierto? Es parte, cuando hay plantaciones nativas, por supuesto que es mucho más adecuado porque hay un bosque, no hay cierto solamente un monocultivo como sucede en el caso de los eucaliptus, ¿ya? Genera cambios en la concentración, ¿cierto?, de la materia orgánica y todo eso, cambio pH, materia orgánica, de los nutrientes, va a provocar, ¿cierto?, cambios en el suelo y en la calidad del suelo. Finalmente, para tener un buen siempre se piensa en el rendimiento de los alimentos, pero efectivamente un mal suelo, una mala calidad de suelo, ¿cierto?, va a provocar que esa cantidad de alimento o esa generación de alimentos, ¿cierto?, sea baja y, por supuesto, que es lo que no queremos para de aquí al futuro. Pero efectivamente produce daño, no solamente en parámetros como los que yo he mencionado, sino que también en parámetros microbiológicos y también, dependiendo del uso que se dé, ¿cierto? En algún momento el suelo puede quedar descubierto, puede quedar expuesto, ya sea por un incendio o por la tala de los eucaliptos, y eso también va a provocar problemas de erosión, que es el problema más grave que hay a nivel nacional de degradación de suelo. La erosión, ya sea natural o provocada por el hombre, es un gran problema. Super. Si no hay más dudas, creo que no. Vamos a pasar con nuestra última exponente, que es Francisca Garay. Ella es doctora en física experimental de partículas de la Universidad de Edimburgo y académica del Instituto de Física de la Universidad Católica. Entonces, gracias Francisca por estar acá y bueno, para que nos cuente un poco también tu historia y tu experiencia. Es todo tuyo el micrófono. Hola, hola a todos y todas. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Y genial. Bueno, primero, gracias por la invitación y segundo, no entendí si yo me conecté mal o qué sé yo, pero llegué tarde. Yo se supone que era la primera que exponía. Así que las disculpas pertinentes si es que estamos atrasados por mi culpa. Así que voy a intentar hacer esto un poquito más resumido. La idea de hoy día en verdad es contar quién soy yo, cómo llegué hasta donde estoy, tratando un poco de responder las preguntas que nos hicieron, digamos, medio vía mail que teníamos que tocar hoy día. Y por ahí, genial si logro motivar a alguien a que se venga a física y sobre todo en el área en que estoy participando yo. Bueno, la charla se titula El bosón de Higgs y yo, porque ahí van a ver qué relación tengo yo con él, digamos, o con la partícula. Entonces, primero, necesito darles un poco de contexto para que me entiendan un poco qué es lo que hago yo. Y para eso tenemos que hablar un poco de la materia y también un poco contarles qué es lo que me levanta todos los días, ¿ya? O sea, por qué voy a trabajar. Entonces, en general, uno puede hacer conjunto, clasificación de distintos organismos, comunidades, etcétera, pero si uno se va yendo cada vez más adentro o más en lo minúsculo, se va encontrando con estructuras que son cada vez más pequeñas, ¿no es cierto?, como la célula, moléculas, y ya pasamos a la foto de la mano derecha, digamos, en que ya la molécula está compuesta, ¿no es cierto?, por cosas que son más pequeñas, que son el átomo, que estamos hablando ya de escalas de 10 a la menos 10 metros, y después nos dimos cuenta que no, sino que hay cosas más pequeñas que esa, y ahí entramos al núcleo atómico, y el núcleo atómico además está compuesto por más partes, que vendrían siendo el protón, y el protón también está compuesto por más partes,
que vendrían siendo los quarks, ¿ya? Y además, alrededor del núcleo atómico también tenemos electrones dando vueltas, ¿ya? Entonces, esto hasta donde sabemos. Por ahora sabemos que lo más pequeño viene siendo en el átomo estos quarks y estos electrones, y más allá ya estamos en el área de negra o gris, digamos, en donde ya no sabemos hasta dónde llega. Esta foto me encanta mostrarla porque estrellas, etcétera, todo lo que ven, está compuesto en su parte más fundamental, hasta donde sabemos, de esta pequeña tabla, ¿ya? Y esta tabla, haciendo el símil, ¿no es cierto?, con la tabla periódica, vendría siendo de qué está compuesta la materia en su más mínima, en sus bloques más fundamentales, y cómo interactúan estos pedacitos, estos ladrillitos, ¿no es cierto?, entre ellos, ¿ya? Entonces, el cuadrado, digamos, verde y el rosado vendrían siendo las partículas que representan la materia, ya de que están hechas las cosas, las cuales les decimos fermiones, y otro conjunto que son la parte azul, digamos, que son los bosones, que vendrían siendo los que representan las interacciones entre las partículas de la materia, ¿ya? Todo esto en lo más chico que podemos mirar. Y una cosa también que me parece impresionante es que toda la tabla periódica que nos enseñan en el colegio está compuesta, cada átomo está compuesta solamente por quarks up, down y electrones. Y el resto son partículas que han aparecido en otros procesos, ¿ya? Pero toda la tabla periódica viene básicamente de estos dos más el electrón, ¿ya? Así que, wow, yo lo encuentro interesante. Y un poco pasando a lo que les conté sobre partículas que representan interacciones, ya que son distintas a las partículas materia. Estas vienen de la idea, ¿no es cierto?, que hasta el minuto nosotros conocemos fuerzas fundamentales, o logramos reconocer la naturaleza de fuerzas fundamentales, donde la más conocida es la fuerza de gravitación, todos nos enseñaron en el colegio, primera y universidad. Y luego ya vienen fuerzas un poco menos conocidas, viene la fuerza electromagnética, que ahí estamos hablando de electricidad, imanes en el refrigerador, hay magnetos, y esta fuerza se representa por esta partícula que es el fotón. Luego viene la fuerza nuclear fuerte, que es aquella que mantiene unido el núcleo atómico, o sea, gracias a ella es que nosotros somos como estamos constituidos, digamos, si no se nos desarma el átomo. Y este es el gluón, y por eso se le llama gluón, porque viene de pegamento, ¿no es cierto? Entonces, el que mantiene el núcleo atómico como es. Y luego viene la fuerza nuclear débil, que vienen procesos radiactivos, los típicos son los procesos radiactivos en el Sol, y ahí tenemos dos representantes, que son el bosón W y el bosón Z, que son partículas un poco menos conocidas. Y en la fuerza gravitacional, bueno, tengo un signo de pregunta, porque ahí todavía no tenemos un candidato. Se le llama el gravitón, pero no lo hemos visto ni nada por el estilo, ¿ya? Así que por ahí está ahí una pregunta abierta. Todo esto que les he contado se resume, ya grande, bien resumido, digamos, en lo que nosotros llamamos el modelo estándar, que es el modelo teórico, el cual nos ha ayudado de mejor manera a entender y súper preciso de qué está constituida la materia y cómo interacciona ella. Y a toda esta receta que les he estado hablando, se le agrega el bosón de Higgs, que es el que me gusta a mí, digamos, que es una partícula que se teorizó en los años 48 por el físico Peter Higgs, Angler y otros más, unos papers que salieron muy seguidos, en donde daban o teorizaban sobre este candidato, esta partícula nueva, un poco para explicar por cómo las partículas adquirieron masa cuando el universo estaba empezando a expandirse después del Big Bang, ¿ya? Y todo esto se resume en esta formulilla que muestra mi hija acá en su polera, que es el famoso lagrangiano del modelo estándar, en donde la matemática nos ayuda, ¿no es cierto?, a representar escrito las partículas de la materia y las interacciones de ella. Entonces, todo está resumido, hay una cantidad de información impresionante, pero se resume en esa ecuación. Ahora, esto desde el punto de vista teórico, ¿no es cierto? Y cómo veo estas partículas. Estoy hablando de algo que es sumamente pequeño, ¿cómo llego hasta ahí? Bueno, con algo así como un supermicroscopio. Y este supermicroscopio existe, el más grande que hay y que ha habido en la historia es el famoso Gran Colisionador de Hadrones, que es un anillo de 27 kilómetros de diámetro, donde se aceleran protones a casi la velocidad de la luz,
y se hacen colisionar en estos microscopios que nosotros los llamamos detectores, que nos permiten observar esta colisión. Y como les contaba, hay 4 microscopios o detectores, que en verdad son las máquinas gigantes. Aquí estoy yo, tuve la suerte de poder bajar a la caverna, porque está a 100 metros bajo tierra, para visitar el detector Atlas, que es donde trabajo yo, y en verdad esto, bueno, ustedes ahí pueden ver lo grande que es, ¿ya? Atlas no es el único que existe en el LHC, está también el detector LHCb, que a él le gusta, o está hecho para mirar o entender esta simetría, antisimetría entre materia, que viene desde la creación del universo. También está ALICE, que estudia estados de la materia desde el Big Bang, como el quark gluon plasma. Y después está CMS y Atlas, que son detectores multipropósito, que el objetivo general o mayor, digamos, era la búsqueda del bosón de Higgs, el descubrimiento, y además ver si hay física más allá de este modelo, que es el modelo estándar, y ver si hay algo nuevo. ¿Okay? Ahora, un poquito, bueno, la colaboración de la cual yo soy parte, y no yo, sino que Chile es parte, y ahí está Chilito, es gigante, hay 183 instituciones, universidades, casi 40 países que son parte, y alrededor como 3.000 científicos que están trabajando en este detector para estudiar, ¿no es cierto?, la materia en su más mínima expresión. En particular Atlas, o cómo funciona un poquito este tipo de detectores, uno no ve el bosón de Higgs, ¿ya? Uno no ve un electrón, no se pone en un microscopio y ve el electrón, sino que más bien nosotros estudiamos todos estos procesos viendo cómo interactúan ellos con la materia, ¿ya? Entonces, este es un corte del detector que está hecho de distintos materiales que nosotros sabemos cómo se debería ver o cómo interactúa un electrón o un muón o distintas otras partículas, ¿ya? Entonces, en el fondo, nosotros estamos buscando trazas ¿cómo se llama? O estelas, digamos, que dejan las partículas para nosotros poder reconstruir cosas como el bosón de Higgs con los datos que se puede tomar acá. Bueno, y parte de la historia es que este científico, ¿no es cierto?, Peter Higgs y compañía, teorizaron este bosón de Higgs, y después de 48 años, perdón, esto fue en el 68, me equivoqué, no era el 48, por fin, después de 48 años y mucha plata invertida para poder construir este gran colisionador, es que se descubrió el bosón de Higgs, y aquí el gráfico básicamente les está mostrando que la señal por sobre el background. O sea, si no hubiese bosón de Higgs, los puntos negros deberían comportarse como la curva roja, pero no se comportan así, sino que hay un exceso de señal o una señal por sobre el ruido que uno podría tener, ¿ya? Y este famoso gráfico que muestra, ¿no es cierto?, el descubrimiento de esta partícula. Bueno, salió en millones de revistas, fue lo del año, ese año fue el 2012 el descubrimiento, y el anuncio fue tremendamente importante en el experimento. Ahí pueden ver a Don Peter, que está acá abajo, muy emocionado, ¿no es cierto?, porque hayan descubierto esta partícula que él vio. Pero bueno, esto no se cierra así, todavía hay mucho que hacer. Se descubrió la partícula, pero hay muchas cosas que no sabemos por qué quarks, por qué leptones, por qué hay 4 fuerzas fundamentales, tal vez hay 5, hay 6, hay 7, no tenemos idea. ¿Qué pasa con la gravedad? ¿Qué rol toma la gravedad en esto? ¿Por qué hay un campo de Higgs o un bosón de Higgs? A lo mejor hay más. Entonces, hay un sinfín de cosas que todavía hay que tratar de darle respuesta. ¿Y por qué me gusta esto y por qué me levanta esto en la mañana? Bueno, porque alrededor del bosón de Higgs, de nuevo, hay muchas cosas que están relacionadas y que te permiten también ser parte o estudiarlas. Tiene que ver con mucha data análisis, ahora está súper topísimo los algoritmos de Machine Learning aplicados para búsqueda de nueva física, hay mucha diversidad. Hay oportunidades de enseñar, de hacer outreach o divulgación, mucha colaboración con gente de todos lados del mundo, también trabajar con hardware, electrónica, bueno, y trabajar en el Gran Colisionador de Hadrones, y también ser parte un poco de proyectos futuros también, porque el LHC no termina ahí, sino que hay muchos proyectos más que se van a hacer.
Ya, ahora sí mi historia en pocos minutos. Yo partí haciendo mi pregrado en la Católica. Si a alguien le sirve, yo entré a estudiar matemática y me di cuenta que no me gustaba tanto, así que me fui al lado, me salí del lado oscuro y seguí física. Saqué mi pregrado y mi magíster acá. Luego me fui a Europa, al Reino Unido, a sacar mi doctorado en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, en donde ahí empezaron, digamos, mis investigaciones con respecto al bosón de Higgs. Y estar ahí me abrió un mundo, me permitió viajar a, bueno, obviamente a CERN, que está en Ginebra, donde está el Gran Colisionador de Hadrones, y viajar a muchos lados haciendo charlas, etcétera. Y luego, bueno, volví y en Chile el aterrizaje fue bastante forzoso. Ahí les voy a contar un poco porque creo que parte de esa experiencia también espero le pueda servir a alguien. Entonces, bueno, como les mencioné, mi pregrado fue y mi máster fue en la PUC. Todo relacionado con física de partículas. Primero partí física de partículas, teórica, y en el máster ya encontré la parte más experimental, que fue donde me hice parte de la colaboración Atlas. Luego en mi doctorado, especialmente mi tesis, participé, digamos, en el estudio, en la medida, ¿no es cierto?, de la masa de este bosón de Higgs que se había descubierto, ¿no? Y también fui parte de búsquedas por otros bosones de Higgs, pensando en esta pregunta de por qué tiene que haber uno, tal vez hay más, no hay nada que nos diga que no hay más. Y también me tocó la suerte de trabajar en el laboratorio de la Universidad de Edimburgo, trabajando con unos chips que también iban a poner, testeando unos chips que iban a poner también en el detector. Cosa muy bonita que me pasó en el doctorado es que me invitaron a hacer charlas con Don Peter Higgs. Y esta foto me encanta, la que está a mano izquierda, la encuentro potentísima porque estoy con, no sé si me ven muy guatona, estoy embarazada de mi primer hijo, y la encuentro potente porque estoy yo ahí haciendo mis cosas, pero además también quiero ser madre, entonces es un poco, uno la puede hacer toda, ¿no es cierto? Y se puede, con harto esfuerzo. Y aquí, bueno, recibiendo mi diploma de doctorado con mi cara muy orgullosa. Bueno, no todo fue tan bonito, el aterrizaje de vuelta en Chile fue bien forzoso, postulé una beca Fondesit de Postdoc, la cual no me gané en la primera vuelta, y sumado a que mis hijos tienen la mala costumbre de comer por lo menos unas 3 veces al día, había que trabajar, entonces entré a ser profesora en la Universidad Mayor y luego entré en la Fundación Ciencia para la Vida como postdoctorante, cambiándome totalmente de rumbo, estudiando técnicas de Machine Learning en computación neuromórfica. Nada que ver con lo que hacía, ahí intentando seguir con mis uñas en ciencia. Pero después todo se puso más bonito, después persistí, volví a postular a esta beca Fondesit, me la gané, luego postulé a puesto profesor asistente en la Católica, me lo gané también, así que todo bien y tranquilo, y de ahí ya sigue todo bien, o sea, me reconocieron como miembro de la generación 2020 Jóvenes Científicos en el World Economic Forum, y además, y esto fue lo más lindo, es que nos ganamos un Instituto Milenio, del cual yo soy subdirectora, está recién partiendo, llevamos unos 7 meses construyéndonos, digamos, pero ha sido muy bonito porque estamos construyendo o armando o constituyendo, digamos, todos los esfuerzos de física de energía y física particular en Chile, ¿ya? Entonces es un buen punto de partida para todos. Y yo en qué estoy, yo trabajo, estoy haciendo investigaciones para futuros experimentos. Uno de ellos es el Compact Linear Collider, que es un detector que todavía está en la idea hipotética, pero hay que apoyar ahí con estudios. Estoy viendo la sensibilidad de este detector para poder ver decaimientos exóticos de este bosón de Higgs. Decaimientos exóticos me refiero a que no están en este modelo estándar, que es el que nos está ayudando ahora a entender la materia. Y también estuve a cargo del laboratorio de la construcción de detectores que mandamos para Suiza, porque toda máquina pasa por una época de mantenimiento y eso requiere nuevas tecnologías. Y acá en el laboratorio de la PUC armamos 36 de estos detectores que ya los logramos enviar todos, o sea, la producción de ellos ya terminó. Y bueno, parte de mi deber, creo yo, como científica, es divulgación, es tratar de
de contarle a la gente qué es lo que uno hace, tomarse el esfuerzo de tratar de hacerlo un poco más, con los pies más en la tierra para poder atraer gente, y eso me he dedicado y me gusta hacer. Pero parte de mi deber también viene con un compromiso, y eso tiene que ver con la charla hoy día, que agradezco que me hayan invitado, de por qué elegí la carrera, tratando de responder un poco lo que me mandaron por mail. Es difícil. En algún punto yo creo que todo nació un poco con una práctica de verano que hice en mi pregrado, en donde quedé y era sobre neutrinos, que es una partícula, ¿no es cierto?, representante de la materia, y de ahí fue un tubo para adelante en términos de carrera. Me motiva saber, soy curiosa en saber de qué estamos hechos todos en este nivel como súper mega fundamental y se supone que indivisible. Ahora, desde el punto de vista si afecta ser una mujer estudiando en una carrera STEM, yo creo que no, al menos en mi experiencia no fue un tema, fue que creo yo que la cosa, así como lo menciono aquí, la cosa trasciende el género. Al final, estudiando química, biología, lo que sea, estamos todos hablando el mismo idioma, los mismos tecnicismos, entonces da lo mismo, eso al menos yo lo veo, da lo mismo un poco si uno tiene el pelo negro, naranjo, todos estamos hablando de física al fin y al cabo, ¿ya? Pero sí veo que las carreras o los caminos entre niños y niñas parten un poco desnivelados. Siempre pongo el ejemplo que subir el Everest con zapatillas, no sé, North Face, es muy distinto a subir el Everest con a pata pelá, ¿ya? Entonces yo creo que sí hay un desnivel, ya una cosa de sesgo, ¿no es cierto?, a nivel pero de colegio, de básica, de media, que lo estamos sufriendo en la universidad, lo estamos sufriendo ya siendo profesoras, qué sé yo, pero yo creo que ahí está el núcleo, ¿ya? Entonces, mi pequeño aporte, mi pequeño granito de todo esto, y por eso se los quiero mencionar, es que tengo mi programa que se llama Niñas Ñoñas, y que parte con la primera versión este verano, así que si me pueden ayudar a difundir en algún minuto, se los agradecería mucho. Y la idea de este taller son niñas de media, que ojalá poder achuntarles justo en esa época en que ya están decidiendo qué quieren estudiar, y si tienen algún interés por la ciencia, poder decirles, mira, lo pueden hacer. Y lo entretenido de este taller es que básicamente les vamos a mandar un kit que va a ser un detector que ellas van a tener que armar en la casa con la ayuda de nosotros mediante charlas y cursos, etc. Así que eso, muchas gracias por invitarme. Súper, Francisca, qué gran historia. A mí personalmente me encantó porque bueno, yo estoy en una carrera de la salud, pero también soy muy aficionada por el área física, entonces de verdad es como demasiado motivante y muy inspiradora tu historia. Buenísimo, gracias. Justo María Cecilia nos dejó una pregunta que decía, ¿qué pasa con la materia y la energía oscura que es mayoritaria en el universo? Uy, ese es uno de los grandes enigmas de hoy en día. Sí, la energía oscura y la materia oscura es básicamente todo lo que no entendemos del universo, ¿ya? Es como, ¿qué nombre le pongo a aquello que no lo entiendo? Entonces, claro, es cierto, nosotros conocemos al final, creo que un 5% de la materia, o sea, lo que yo estoy hablando, mi tabla periódica en verdad representa el 5% de lo que entendemos, y el concepto de energía oscura nació por observaciones, ¿no es cierto? Sabemos que el universo se está expandiendo aceleradamente, entonces desde fundamentos físicos se entiende que esta expansión acelerada se tiene que deber a alguna energía que se traduce en una fuerza que está expandiendo el universo. ¿Qué es? No tenemos idea. La materia oscura viene también parecido a eso, pero es la partícula, o sea, si lo veo desde el punto de vista de física de partículas, que es muy distinto a lo que podría ver un astrofísico, etcétera. Si yo lo trato de interpretar eso desde el punto de física de partículas, yo podría decir, bueno, tiene que haber una partícula que es representante de esa materia oscura, pero el problema es que se le llama oscura porque si llega a interactuar con la materia es súper, súper débil, o sea, y mi manera de poder ver las partículas es con su interacción a través de la materia, ¿ya? Entonces nos pone en una cosa muy complicada porque todavía no existe tecnología que sea capaz de ser tan sensible para llegar a poder medir una interacción tan débil como esa, ¿ya? Así que es todo un problema.
Súper, muchas gracias. Y Francisca, quedaron harta interesada en tu taller, así como preguntando cuándo, cómo, dónde. Sí, voy a estar, mira, bueno, está todo un proceso beta, estoy ahora pidiendo, bueno, ahí tengo que hacer mis detectores, ver si funcionan, cómo envío el kit, pero filo, esos son un detalle. Entonces en algún minuto va a haber un llamado porque voy a necesitar tutoras, y ser tutoras significa que las voy a tener que entrenar para armar este detector, porque me van a tener que ayudar en las sesiones prácticas, digamos, para poder ayudar a estas niñas que son de media, estamos hablando segundo, tercero y cuarto medio, a armar su detector en la casa. ¿Ya? Entonces va a haber un llamado a tutores, va a haber otro llamado a estudiantes también que nos ayuden como con la programación, con todo el mamotreto que hay que escribir como de instrucciones, cómo hacerlo, los códigos, y finalmente el llamado va a ser para las niñas, ñoñas, o sea, las alumnas, que van a ir al taller. Sí, y eso lo van a difundir por alguna página, Instagram, algo. Sí, principalmente como el programa es parte del Instituto Milenio del cual estoy ahí, va a ser principalmente en las páginas, o sea, las redes sociales del instituto. Busquen Zafir en Facebook, Zafir con S-A-P-H-I-R, búsquenlo en redes sociales, háganse amigas. Y van a salir llamados ahí, van a salir llamados por la Facultad de Física también, por las redes sociales de la Facultad de Física, y probablemente también en otros lados contactaré a gente, por ahí tengo gente de ingeniería que me debe cosas, así que pasaré la información por ahí también. Súper. Cata pregunta, ¿no podemos ver cómo lucen las partículas subatómicas como los quarks? ¿No podemos ver luz? ¿Cómo lucen las partículas subatómicas? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? No, o sea, no podemos verla directamente. Ya, eso no hay tecnología todavía para hacer eso. Pero sí podemos ver, como les contaba, qué rastro dejan las partículas en el detector. O sea, yo siempre pongo este ejemplo, esta analogía que es re buena. Imagínate una lancha, un bote, en una bote a motor, digamos, en el mar, ¿ya? Yo no veo la lancha, veo la estela que deja, ¿ya? Y estas son estas marquitas que tú ves acá, estoy mostrando, sí, estoy mostrando, son estas marquitas que yo te estoy mostrando aquí que pasan a través del detector, ¿ya? Y lo que yo sí soy capaz es que con esa estela que dejó el bote, puedo calcular, por ejemplo, cosas como la dimensión del bote, la velocidad del bote, qué tan grande era, por dónde pasó, etcétera. ¿Ya? Aquí la analogía es exactamente la misma. No los puedo ver directamente en sí como un objeto, digamos, fundamental, pero sí puedo ver cómo se ve interactuando con algo. Entonces, en el caso de los quarks, por ejemplo, que hay un protón, el protón está compuesto por quarks, y lo que yo veo es básicamente un paraguas gigante en esta zona del detector que tiene que ver cómo interactúan con el material del cual está hecho esa parte del detector, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo más cercano que podemos ver son estas rayitas que estoy mostrando. Súper. No sé si alguien más tiene alguna duda, sino para cerrar. Antes, chicas, parece que... Bueno, ya queremos darle las gracias, la verdad, a todas por el Insta de ¿qué, Mariana? Estaba preguntando por dónde van a anunciar la convocatoria para el programa y si el programa será internacional, porque me gustaría participar, pero no soy de Chile, ni vivo en Chile. Pucha, ahí está complicado, sí, son para niñas en colegios chilenos, sí, porque la idea es que, o sea, aparte del programa, queremos que ellas lleven a sus propios colegios el conocimiento que ellas van a adquirir en el taller. Entonces la idea es que ellas lleven su detector armado, entendiendo cómo va a ser la toma de datos y todo, y que lo lleven al colegio, se lo muestren a su profesor de ciencia, y luego que el colegio haga uso de ese dispositivo, digamos. Así que solo Chile. Pero el Instagram sí es el del instituto, si sirve de algo, porque siempre hay charlas, debiese ser este, si no me equivoco. Ahí lo puse. No, se lo mandé solo a morir. Tenía otra pregunta.
¿Tendrá usted algún... Ahí se oye bien. Ok, ¿tendrá usted algún correo o Instagram para poder contactarle? Porque A de mí verdad, sí, sí. ahí está mi email, Ok, muchas gracias. no hay problema. Súper. Entonces, ya finalizando esto, queremos darle las gracias a todas, bueno, la expositora y también a todas las presentes que estuvieron aquí acompañándonos. Gracias por estar acá, por nutrirse de nueva experiencia y espero que igual haya servido para que ustedes tengan una idea más clara de qué quieren para su futuro y si han llegado a la ciencia, a qué área de la ciencia y todo. Así que eso, el jueves tenemos el 5.º ciclo que van a ser otras expositoras de otras áreas científicas que también nos van a ayudar. Así que para que se queden atentos a nuestras redes sociales y ahí vamos a subir todo el link de inscripción y también va a ser una modalidad igual a esto. Así que muchas gracias a todas por estar acá y nos vemos en otra oportunidad. No, muchas gracias y felicitaciones por la iniciativa. Sí, chao a todas, muchas gracias por todo, suerte en todo. Saludos, gracias. Chao, chao. Si quisieran, las que pueden encender las cámaras para sacarnos Una foto. y conmemorar esto. Si están en pijama, chicas, si están Da lo tomando mismo. té, no importa, sí. Ya, Probablemente nosotros también estamos en pijama, así que da lo mismo. ya, así que pónganse más lindas de lo que ya son y vamos. Ya, sonrían. Voy a sacar la foto. 1, 2, 3. Super. Listo. Eso. Chao. Muchas gracias. Que estén Saludos. súper Chao, bien. chao. 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 Chao.